Guerra entre Estados Unidos, México y Canadá. Sheinbaum responde con firmeza a Donald Trump tras las amenazas del presidente electo de imponer aranceles desde el día 1 de su mandato. Trudeau se rinde ante el republicano. Trump amenazó con imponer aranceles a México, Canadá y China. Como le informamos en el último video, el presidente electo Donald Trump dijo este lunes en la noche que impondría aranceles a todos los productos procedentes de Canadá, México y China que entraran en Estados Unidos en su primer día de mandato, una medida que perturbaría las cadenas de suministros mundiales e impondría elevados costos a las empresas que dependen de hacer negocios con algunas de las mayores economías del mundo. En una publicación en su red social, Trump mencionó una caravana de migrantes que se dirigía a Estados Unidos desde México y dijo que utilizaría una orden ejecutiva para imponer un arancel del 25% a los productos procedentes de Canadá y México, hasta que las sustancias ilícitas y los migrantes dejaran de entrar por la frontera. Este arancel permanecerá en vigor hasta que las sustancias prohibidas y todos los inmigrantes ilegales pongan fin a esta invasión de nuestro país, escribió el presidente electo. Tras las amenazas del presidente electo, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum respondió con firmeza, manifestando que este aumento a los aranceles no es aceptable y causaría en ambas naciones inflación y pérdidas de empleo, por lo que advirtió que a un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que se ponga en riesgo empresas comunes. En ese sentido, la mandataria refirió que no es con amenazas ni aranceles cómo se atenderá la migración ni el consumo de sustancias prohibidas en Estados Unidos. La jefa de Estado reveló que envió una carta al republicano con el fin de explicarle que estas acciones no son las indicadas. Estimado presidente electo Donald Trump, me dirijo a usted a raíz de su declaración del lunes 25 de noviembre sobre migración, tráfico de fentanilo y aranceles. Probablemente no esté al tanto que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes de diferentes lugares del mundo que cruzan nuestro territorio y tienen como destino la frontera sur de los Estados Unidos de América. Como resultado, y de acuerdo con las cifras de la patrulla fronteriza y de aduanas de su país, CBP, los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Por cierto, la mitad de los que arriban es a través de una cita legalmente otorgada por el programa de Estados Unidos denominado CBP One. Por estas razones ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera. Aún así, está claro que debemos arribar conjuntamente a otro modelo de movilidad laboral que es necesario para su país y de atención a las causas que llevan a familias a dejar sus lugares de origen por necesidad. Si un porcentaje de lo que Estados Unidos destina a la guerra se dedica a la construcción de la paz y al desarrollo, se estará atendiendo de fondo la movilidad de las personas. Por otro lado, y por razones humanitarias, siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. En lo que va del año, las Fuerzas Armadas mexicanas y las fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, 10.340 armas y detenido 15.640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas. Se encuentra en proceso de aprobación en el Poder Legislativo de mi país una reforma constitucional para declarar delito grave sin derecho a fianza la producción, distribución y comercialización del fentanilo y otras drogas sintéticas. Sin embargo,
es públicamente conocido que los precursores químicos para la fabricación de esta y otras drogas sintéticas entran a Canadá, a Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos, para lo cual es urgente la colaboración internacional. Adelante. Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros. Las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente lo ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Estoy convencida que la frontera económica de Norteamérica, que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones. Espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto. A Justin Trudeau también le envió una carta la mexicana. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviaría este martes una carta al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para subrayar los avances comerciales de México y la importancia del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Hay mucha poca información y es importante que se conozca. En el 2023, entre otros muchos datos, las importaciones canadienses de vehículos eléctricos de origen chino alcanzaron 1.600 millones de dólares, mostrando un crecimiento exponencial. En el caso de México es mucho menos, mientras que la inversión extranjera directa de 2006 a 2024 de Estados Unidos y Canadá ha sido de 33.357 millones de dólares en el sector automotriz en México, la de Chile solamente de 590 millones, dijo la mandataria mexicana. Quien rápidamente le fue a llorar a Trump fue el ministro de Canadá. Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, aseguró que mantuvo un buen intercambio con Donald Trump tras el anuncio del presidente electo de Estados Unidos de que pretende imponer aranceles del 25% a los productos canadienses. Hablamos de los lazos intensos y fructíferos entre nuestros dos países y de los desafíos en los que podemos trabajar juntos, añadió el jefe del gobierno canadiense a la prensa sobre la conversación telefónica que tuvo el lunes por la noche. Una fuente gubernamental indicó a AFP que la conversación entre Trump y Trudeau había sido productiva y constructiva y que había estado centrada en el comercio y la seguridad en las fronteras. Los dos dirigentes se comprometieron a mantenerse en contacto según la misma fuente. En ese contexto, Trudeau anunció también que tenía previsto reunirse esta semana con los primeros ministros de las provincias canadienses, varios de los cuales expresaron su alarma el lunes ante el anuncio de Donald Trump. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.